Are you English? ¿Me? Yeah. I'm Mexican. Really? Yes. Yo también. No mames. ¿Y con quién andas aquí? Con Simon. Ah, Él se encarga de mis asuntos en Europa. con Simon. ¿Sabes que de hecho Simon y yo... Esto... Mingo. Mierda. Emilia Pérez. Una película musical que amas u odias. Un film que se convirtió en algo controversial por recibir elogios por parte de la crítica especializada, sin embargo, no fue muy bien recibida por cierta parte del público. Un film escrito y dirigido por Jacques Audiard. Así es, un francés que no habla ni español ni inglés fue quien escribió y dirigió esta película, algo que se debe tomar en cuenta al momento de desmenuzar este film. A continuación, mostraremos la retrospectiva de una trayectoria criminal. Manitas del Monte nació en 1980 en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Emilia Pérez se centra en la vida de Rita Mora, una abogada de un gran bufet que un día recibe una llamada inesperada. ¿Quién habla? Quiere volverse muy rica. Tengo una propuesta para usted. En 10 minutos en el puesto de periódicos. Un hombre le propone ganar mucho dinero. Lo que Rita no sabía es que ese hombre es Juan Del Monte, un narcotraficante poderoso en México. Del Monte le propone a Rita que lo ayude, ya que éste quiere transformar su vida por completo. Desea convertirse en una mujer físicamente. Quiero ser una mujer. Rita, sin mayor remedio, acepta conseguirle médicos y buscarle contactos para lograr que tenga una segura transición de Juan Del Monte a Emilia Pérez. Pero Del Monte no está solo. Vive con su mujer Jessie y con sus 2 hijos. Para evitarles el sufrimiento, el narcotraficante decide enviarlos a vivir lejos y fingir su muerte en México, para lograr comenzar su vida desde cero bajo su nueva identidad. Señora Emilia Pérez. Mucho gusto. Emilia Pérez. La vida de la abogada comienza a temblar cuando, años más tarde, Emilia la busca de nuevo para traer a sus hijos de regreso y que vivan con ella. Yo no sabía nada de eso. Nadie debía saberlo. Si tenemos este contexto de la película, podemos darnos cuenta que la idea es buena, que tiene un potencial de ser una película que puede disfrutarse y ser interesante. Sin embargo, la ejecución falla agregando palabras musicales que se quedan cortas y se sienten innecesarias, musicalizando temas que no deberían ser. Resaltemos un poco lo bueno de este film. La actuación de Zoe Saldaña es sobresaliente. Logramos verla fuera de su disfraz azul y verde para regalarnos una actuación digna de galardones y que nos lleva a sentir el miedo y la empatía de su personaje. Carla Sofía Gascón, aunque muy por debajo de la interpretación de Zoe, también nos regala una actuación interesante y matizante. Proyecta el sufrimiento interno y confuso sobre su identidad, queriendo vivir su vida como siempre quiso. Tú te puedes ir a chingar a tu puta madre si quieres con el pinche vato ese. Pero mis hijos se quedan aquí.
Nos encontramos con una gran variedad de temas musicales que parecen más pláticas cantadas de corta duración, como si se tuviera el miedo de extenderlas. Sin embargo, algunas logran escucharse de manera interesante y, hasta cierto punto, divertidas. Contestar esa pregunta supondría que usted ya aceptó la misión y el secreto que conlleva. Si le digo de qué se trata, ya no hay vuelta atrás. La escenografía se puede apreciar de una manera encantadora, con tomas que pueden ser visualmente disfrutables y con algunas escenas de bailes inesperadas que son interesantes y divertidas. Ahora, veamos el otro lado de la moneda, la cual es la que tiene más peso. Una propuesta diferente y atrevida que puede llegar a salir mal si no se tiene cuidado con ciertos aspectos. Tenemos escenas de canto que se acumulan a lo largo del film que quedan como tomas innecesarias y de tan corta duración, cuyas letras tienen un significado digno de no musicalizarse. Miren al químico que lo nombraron ministro de algo alquímico. Él hace poco mandó a matar a su socio y familia, chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Así no. Toca un tema cliché sobre México, el narcotráfico, pero ahora con un giro inesperado donde vemos a un poderoso líder de un cartel tratando de convertirse en mujer. Llegamos a un punto donde se da peso a las desapariciones, muertes, mutilaciones y todo lo relacionado con el crimen organizado. Probablemente sea una de las razones por las que este film triunfó fuera de México, por tocar el tema que todo extranjero disfruta escuchar de México. Un tema que les genere miedo y escalofríos sobre el país. Llega a apreciarse cómo el director hizo el mínimo esfuerzo por entender la cultura mexicana o incluso la situación retratada en la película. Un francés que no habla español ni inglés dirigiendo un film en español e inglés que toca un tema sensible y crucial de una cultura que desconoce. Google Translate no es siempre la respuesta. Los desmembramos y tuvimos que dejarlos en el camino. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 años. ¿Estaban solos? No, era la pandilla. ¿Cuántas personas? Eran 4. ¿Eran familia? Sí, eran la mamá, 2 hermanos y supongo que un amigo de ellos. Y luego tenemos a Selena Gómez. Una actriz que sabemos tiene una capacidad actoral sobresaliente, como pudimos disfrutar en Only Murders in the Building. En esta ocasión, parece que su actuación quedó muy por debajo de sus compañeras. Sabemos que el español no es su idioma natal. Sin embargo, en el cine se cuenta con expertos en lenguaje y vocalización que deben ayudar al actor a explotar ese lado que tiene más dormido para regalarnos un trabajo creíble y sofisticado. Vemos a Selena en escenas en español que parece que los diálogos se dicen de manera automática y sin saber exactamente lo que está diciendo, agregando frases o palabras que ni siquiera se usan en el lenguaje coloquial mexicano. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Ojo, no es culpa total de la actriz, ya que para eso se cuenta con un director que debe supervisar ese trabajo. Pero no podíamos esperar más si el director no comprende el español. Probablemente se habría disfrutado más la actuación de Gómez si sus diálogos hubieran sido más spanglish. ¿Cómo pude vivir con esa cabrona? ¿Cómo pude confiar en esa pendeja? No entiendo por qué hizo eso. ¿Cómo pudiste hacer eso, chinga? Me lo pudiste haber dicho antes. Emilia Pérez es un film interesante y atrevido. Lo amas o lo odias. No se demerita el trabajo que cada persona hizo para la realización de este film. Sin embargo, le otorgamos una puntuación de 1,5 estrellas sobre 5, ya que, a pesar de ser un film galardonado, pudo escalar y mejorar ciertos aspectos para convertirse en una obra de arte que tenía el potencial para ser lo mejor del año. El film se queda corto, con un guión en picada que llega a convertirse en cliché sobre la cultura de la que se cuenta, y lamentablemente eso es lo que queda en la mente de los extranjeros que miran la película. Sabemos que este film tiene opiniones divididas.
Así que déjanos un comentario sobre cómo percibiste esta película y si de verdad crees que merece tanta atención.